OpenMat, episodio número 6. Así arrancamos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos de vuelta a su espacio OpenMat Podcast para hablar sobre Jiu-Jitsu y artes marciales mixtas aquí en el Ecuador. Mi nombre es Henry Ronquillo, una vez más, la voz del Jiu-Jitsu ecuatoriano, y hoy tengo a dos grandes invitados que los voy a presentar a la vez para que la cámara los ponche al mismo tiempo, ¿no? Tenemos primero al presidente de la Fede Guayas, también atleta olímpico y quien no es ajeno al Jiu-Jitsu, ya que también posee un rango de Jiu-Jitsu brasileño en el con kimono y en el sin kimono, a otro estilo también. Y bueno, también a Fabel Abramovich, quien es mi profesor de Jiu-Jitsu brasileño, quien me dio la cinta negra, además que es de los primeros en haber llegado al cinturón negro de la primera camada por allá en el año tal vez 1000, no sé, ya me lo va a contar él cuando empezó en el Jiu-Jitsu brasileño. Sin más preámbulos, Fabel Abramovich y Roberto Ibáñez, bienvenidos. Gracias por estar acá. Bueno, gracias. Estás viejo. Sí. De entrada te digo que estás viejo y tú me dices viejo a mí cuando me llamas. El tío Rob. Gracias por invitarme. Un lujo, un placer para poder hablar de cosas que nos apasionan, que es los deportes de combate. Me toca a veces hablar por la línea donde estoy de tantos deportes, pero vacancísimo poder especializarnos directamente en deportes de combate. Fabel, bienvenido. Gracias, Henry. Un gusto estar aquí. Siempre he estado siguiendo los podcasts y pues un lujo poder estar aquí contigo hoy día. Bueno, y como ya para quienes han seguido como tal el podcast, ¿no? Hemos venido hablando un poco de la historia del Jiu-Jitsu brasileño, de también el fenómeno de artes marciales mixtas que se vivió acá en el Ecuador, que crece casi que a la par en el desarrollo del Jiu-Jitsu brasileño, casi que de la mano. Bueno, luego esta disciplina escaló a otros niveles hasta convertirse en el fenómeno que es hoy en día. Sin embargo, creo yo que es momento de dejar un poquito de ese recorrido histórico y empezar a aportar a la conversación de hacia dónde va el Jiu-Jitsu como deporte. Y bueno, ¿quién más que tú, Roberto, para poder explicarnos un poco sobre esto, que estás directamente desde la dirigencia deportiva? Cuéntame, antes que nada, para dar un contexto ahí a toda la gente, ¿cómo sea tu acercamiento con el Jiu-Jitsu? Sabemos que eres judoka, que fuiste atleta olímpico y que bueno, que eres también un gran maestro de judo. Bueno, en realidad empecé es porque cuando me retiré ya del judo, estar en el alto rendimiento del judo conllevaba estar bajando de peso y un poco de cosas. Entonces, cuando decidí retirarme, justamente en esa época todos estábamos en la Católica, o sea, había el Jiu-Jitsu en la Católica, ¿no? Entonces estaban muchos amigos. Yo para esto conocí al profesor Luso. Un día me invitó, porque el profesor Luso también tiene raíces de judo, ¿no? Me invitó, me dijo, vente, Roberto, a hacer el Jiu-Jitsu. Y yo no tenía mucho conocimiento del Neguasa. O sea, yo siempre fui un judoka muy de luchar parado. Nunca hicimos Neguasa, que es la lucha de piso, pues, ¿no? Correcto, para que la gente lo entienda. El Neguasa es el estilo de judo en el piso. La Ne significa piso, Guasa técnica. Correcto. ¿No? Entonces, y el Tachi Guasa, Tachi pie, Guasa técnica, es de pie. Entonces, para mí fue como algo súper chévere porque obviamente durante muchos años de mi carrera deportiva, creo yo desperdicié el tiempo de poder conocer lo que pasaba en el mundo del Neguasa. Y cuando empecé a hacer Jiu-Jitsu me gustó porque era algo que a la final no conllevaba estar así en un régimen casi militar entrenando. Podía hacerlo en los horarios que podía entrenar. Y así fue como me fue gustando. Y como era un deporte muy similar al judo, simplemente era abajo. Comienzas con los errores que uno comete como judoka, ¿no? Quieres hacer entradas de cadera y ya te pasan a la espalda, o te quieres defender boca abajo, que es lo normalmente en el judo que pasa porque te pones ahí abajo y el árbitro no le da mucho tiempo de trabajar al rival. Claro, les pone el pie de vuelta. Exacto, y ahí fui cayendo en tantos errores y luego pasé después de Puerto Azul. Sí, después pasé a Puerto Azul. De hecho, ahí sí ya competí como competidor de Allianz Puerto Azul, en donde estaba Fabel y Albertito, y así fue como fuimos caminando junto con mi ñaño en el tema del Jiu-Jitsu. Fernando también le gustó mucho el Jiu-Jitsu y ya después Fernando conoció este mundo del 10 Planet Jiu-Jitsu y luego de eso nos metimos en este campo del no-gi, como hacíamos también mucha lucha con el profe Joan, nos comenzamos a meter en ese tema y la verdad que de ahí en adelante siempre nos fuimos por ese camino de aprender Jiu-Jitsu brasileño. Fabel, ahora que Roberto también recuerda sus inicios,
trae consigo el recuerdo del gimnasio de la Católica, ¿no? Creo que ese fue el chorizo el origen de muchas de las personas que iniciaron en el jiu-jitsu. Yo diría que ¿Qué me puedes recordar de yo eso? diría que la Católica fue el inicio ya un poco más formal del jiu-jitsu competitivo en el país. Ya la gente que se quería dedicar a competir empezó a entrenar en la Católica. Fue Soluso el primero en traer ese bichito de la gente que vámonos a competir, vámonos al Mundial. Antes de que llegue Soluso, se habían ido 4 personas al Mundial sin expectativas de ganar. Simplemente se iban porque querían conocer Brasil, porque querían competir y querían ir a la mata del deporte. Pero ya en el año que llegó Soluso, solo en ese año nos fuimos 4 personas, o 5, a competir el brasilero. Si no me equivoco, fuimos Leonardo, Juan Miguel, José Patiño, Sinistro y yo, y Soluso. Y de ahí creo que solo regresó con medalla Sinistro. Y ahí fue sus inicios en el deporte ya Chito también andaba siempre. Yo me acuerdo cuando yo llegué, Chito era chiquito. Y andaba por ahí también entrenando y Claro. creo que entrenaba todos los horarios. Justamente antes de ustedes, en el capítulo anterior, yo tuve acá al Sifu, el doctor Roberto Vitar, que él, bueno, es quien marca el inicio, pero tal vez de plantar la semilla, de traer el jiu-jitsu como tal acá en Ecuador, como arte marcial, ¿no? Ya luego, como dice Fabel, empezó el tema competitivo y es donde los atletas jiu-jitseros empiezan a salir. Fabel, ¿por qué el jiu-jitsu creció de una forma tan exponencial aquí en Guayaquil? ¿Por qué se popularizó tanto? Mira, en verdad todo empezó con Vidocan. En la época que yo inclusive entré en Vidocan, la gente no conocía mucho, yo por lo menos no conocía los deportes de combate. A mí me dijeron, no, que hay un lugar en Urdesa. Nunca me voy a olvidar, la dirección la tengo, Bálsamos entre la quinta y la sexta, donde inició Vidocan, que él hace judo, hace kung fu, hace jiu-jitsu, un estilo de lucha en el piso, que si te agarran, no te liberas. Y la verdad que tú ibas a esa academia, estaba repleta. Y poco a poco eso se fue de boca en boca y uno llevaba un amigo, ¿no? Y así, a mí me llevó un amigo, yo llevé a 3 más y así la gente se fue moviendo, o sea, de boca en boca, fue un deporte, o sea, de hecho, boom. Roberto tenía nosotros conocíamos a Roberto, pero más era por su tío, el doctor Roberto Vitar, Claro. que fue uno de los pioneros y uno de los que trajo el judo en Ecuador, que practicó judo en Ecuador. De hecho, había un torneo que tenía su nombre, que era el Campeonato Novatos. Y cuando tú le preguntas eso a Fabel, yo también creo que, de tanto analizar, ¿no? Porque si tú ves el crecimiento que ha tenido el Jiu-Jitsu, es impresionante. De la noche a la mañana empezaron a crearse muchas academias, cosas que deportes que llevan muchos años no han podido hacerlo. Por ejemplo, te hablo del caso del judo. Siempre fue muy federativo, siempre se trabajó a través de asociaciones deportivas, pero no a través de estas academias. Nunca fue un deporte privado, por así Exacto. decirlo. O sea, empezó privado, porque de hecho quienes lo empezaron a practicar era gente de la clase alta de Guayaquil, de hecho, pues, ¿no? Pero Juan Carlos Faiduti, o sea, Roberto Vitar. El tema es que yo creo que el judo es un poco ortodoxo en su inicio, en su aprendizaje. ¿Por qué? Yo creo que el éxito, y eso es una de las cosas que yo a veces trato de ver cómo podemos llevarlo hacia el judo, es que el éxito del jiu-jitsu es que todo el mundo empieza en cualquier edad que tengas y vas a pelear con tu nivel. Por ejemplo, ustedes compiten por cintas. Claro, cintas blancas, categoría de peso. Puedo tener 40 años, pero voy a competir con gente de 40 años que tiene cinta blanca, ¿no? Y así igual, si soy un chiquito, voy a pelear también en mi peso y con mi cinta, digamos que mi rango. En el deporte de la lucha, el taekwondo, el judo, el karate, eso no existe. Claro, yo cuando competí en mi primer nacional me tocó competir con cinta negra, ya judo de años. Y era la primera... Y yo era cinta blanca. Era, claro, su primer combate. Entonces, ¿y por qué sea ese estilo? Porque así es el deporte. De hecho, cuando hay los preinfantiles, que son los niños de 5 a 10 años, hay niños que empiezan el judo a los 5 años. Y de repente a los 5 tienen 6, 7, 8, 9, 4 años haciendo judo. Viene un niño que recién empieza a los 9 años a hacer judo. Claro. Ya le toca con un chiquito que lleva 4 o 5 años haciendo judo. Obviamente le va a ganar. Pero así es el deporte, así es el es como por rangos de edad, más o menos. Es como hablar rango y peso. Rango y peso. No importa la cinta, ¿no? Como cuando en el fútbol están los niños de sub 10, sub 12, sub 14, sin importar si uno juega más duro que el otro. Por eso es que uno, cuando te preguntan cuál es la edad ideal para hacer judo, lo antes posible, a los 5 años. Claro, a los 6 años. El judo, por ejemplo, no es un deporte que tú con 40 años puedes empezar. No, ya sería no la muy vas difícil. a hacer. En el jiu-jitsu,
a ti te consta, tenemos alumnos en la academia que han empezado a los 50 años. Claro, y bueno, sin duda creo que ese es uno de los beneficios del jiu-jitsu, que es algo de lo que más se destaca, ¿no? Que no necesitas ser ni muy atlético, ni tener 15 años para empezar. O sea, puedes empezar desde muy pequeño hasta muy, muy grande. Es muy inclusivo, y eso es lo hermoso del jiu-jitsu brasileño, que ha generado que existe un comercio en el deporte, ¿no? Que las academias tengan una posibilidad, de cierta manera, pues es otro tema también importante, es de cómo generar recursos a través de la enseñanza del jiu-jitsu, que otros deportes no lo tienen, y de hecho, hoy, si los deportes no van hacia esa dirección, van a morir, porque hay un tema, de hecho, si tú hablas mucho sobre estudios de hoy deportes en el mundo, ya ni siquiera importa mucho el protagonista que son los deportistas, sino el fan experience, la gente que está viendo el evento, pues, ¿no? ¿Hacia dónde debería de apuntar todo deporte? ¿Hacia tal vez convertirse en que sea tan atractivo para atraer la inversión de la empresa privada? Creo que eso es lo que debería apuntar. Fundamental. Por eso te decía, mira, el mismo Comité Olímpico Internacional hoy promueve que los deportes tengan que tener un tema muy comercial, ¿no? Un tema que la gente que va a ver deporte tenga sus héroes, ¿no? Como en el fútbol, como en el baloncesto, y que cuando tú vas a ver ese deporte, tú vivas una experiencia, ¿no? Entonces, si tú me preguntas cuál es el futuro de los deportes hoy en día, deben de irse hacia allá, porque el porcentaje de chicos que van a ser campeones del mundo, superestrellas, son un porcentaje chiquitito. Como pasa en todos los deportes. Exacto. El universo de gente que simplemente quiere practicar y sentirse parte de esa comunidad va a ser la más grande, y por lo tanto ahí hay un comercio y un target importante. Claro. Entonces tú tienes que apuntar a eso, y yo creo que la razón por la cual el jiu-jitsu brasileño creció mucho no era solo por ese tabú de decir cuál es la mejor arte marcial, porque antes esa era la pregunta. ¿Cuál es la que domina? Del momento que arrancó UFC, comenzó a notarse que eran como las películas de Van Damme, el taekwondo contra el judo y así, hasta que hoy ya no hablamos de eso. Hoy no hablamos ya de quién es el arte marcial más bacán, sino que hablamos es MMA, son las artes marciales mixtas. Correcto, ¿no? Que es el deporte de mayor proyección en los últimos 10 años. De hecho, ya lo hablas como deporte, MMA. Ya tú no hablas de que el karate, que el judo, que el jiu-jitsu. Es más, si tú solo haces una... No hay, yo no creo que haya un deportista ya de artes marciales mixtas que solo entrene una disciplina. No existiría. O sea, ya esas épocas... Ya no hay los Van Damme. No existen. Los Van Damme que ganaban todas las peleas con su estilo, pues, ¿no? Chéverísimo. Y quiero dejar en pausa un poquito ahí, porque voy a volver hacia allá, pero como decías, ¿no? Generar recursos a través del propio deporte. Y también por eso yo quería hablar con Fabel, porque si bien es conocido que Fabel ha hecho, no se podría decir que empresa alrededor del jiu-jitsu, pero sí ha tenido academia, ha también comercializado venta de insumos deportivos, de kimonos y todo esto. Fabel, ¿cuál es el nicho de este deporte? ¿O por qué hay la posibilidad de invertir sobre el propio deporte y aún así todavía no existe como la posibilidad de que los atletas se dediquen al 100% a esto? Yo me acuerdo que Roberto en una época me dijo, lo que no se ve, no existe, no está. Entonces, hoy por hoy, el jiu-jitsu por lo menos es una plataforma, porque no va a haber muchacho que empiece en el jiu-jitsu que no se vaya a tomar fotos en Instagram, que le llame a sus amigos, que le enseñe a su familia, videos. Entonces, vas creando eso. Y aunque lo suban al principio videos porque quieren enseñar qué estás haciendo, ya después viene, es que mira, este kimono me gustó y quiero tener el mejor kimono. Entonces, volvemos siempre al principio. Lo que no se ve, lo que no está comercializado, no existe. Entonces, ahí se crea ese nicho en el que la gente pueda... O sea, le creas una oportunidad a la gente de conseguir algo, o sea, tenerlo al alcance. Yo me acuerdo, mis primeros kimonos se los compré usados a Juan Pablo García, porque no había kimonos de jiu-jitsu aquí, no existían, nadie los promocionaba. La gente que empezaba le compraban a Rafael Yanovitzer kimonos de judo. Entonces eran otros kimonos, tú veías a la gente con los kimonos acá, kimonos súper gruesos, largos, no había. Y ahí vi la primera oportunidad con Soluso que llegó. Me presentó en ese viaje que te digo, nos fuimos 5 o 6 personas al brasilero, me presentó a la gente de Keiko. Sigo ya trabajando con ellos desde el 2006, 2007 que vino Soluso acá, llevo importando kimonos, por ejemplo. Claro, yo le dije a Fabel que empezó en 1900 tanto, ahora sí tienes la posibilidad de aclarar en qué año empezaste. Yo debo tener ya 20 años entrenando, tengo 38 desde los 18 años. Soluso llegó acá en el 2006. En el 2006 oficialmente a vivir,
porque él vino antes, que vino a dar unos seminarios, hizo un par de torneos con Juan Pablo, pero ya vivir desde el 2006. Entonces, ahora sí, Roberto, para regresar hacia el tema desde la dirigencia deportiva y decir cómo avanza el deporte del jiu-jitsu como tal, hay dentro de la FED Guayas una asociación de jiu-jitsu brasileño. Sin embargo, el jiu-jitsu brasileño no es un deporte olímpico ni federado. Entonces, ¿cómo proyectarse o qué es lo que busca la asociación de jiu-jitsu como tal? Eso es una muy buena pregunta. Hay muchos deportes que están en esa sintonía, ¿no? Si bien es cierto, digamos que los estatutos de la Federación Deportiva del Guayas hablan sobre agremiar al deporte, independientemente que este esté en el sector olímpico, paralímpico, barrial, que sea. La masificación del deporte. Exacto, se trata sobre la masificación deportiva. Por ejemplo, hoy tenemos hasta dentro de nuestras filiales, aunque no lo creas, el deporte del póker. Hay una asociación de póker del Guayas. Sí. ¿No? Okay. Entonces se trata, y obviamente el enfoque de ellos, obviamente no es a los niños, ¿no? Es a los universitarios, porque es un deporte mental, ¿no? En todo caso. Como el ajedrez vendría siendo. Exacto. Ahora, la idea de tener al principio el jiu-jitsu fue porque el problema es que a veces la gente no conoce la estructura que tiene cada deporte. Y yo la conocía. Entonces yo decía, o sea, ustedes tienen lo que al final envidian muchos deportes, tener una estructura de academias en la ciudad. Muy pocos deportes lo tienen y eso es masificación al final del día. En un momento nosotros quisimos crear la Federación Ecuatoriana de Jiu-Jitsu Brasileño, que le encabezaba Daniel Quintana. Y una de las cosas que yo le decía a Daniel es, ¿sabes qué? Hay algo que me choca con una Federación Ecuatoriana de Jiu-Jitsu Brasileño. Y él me decía, ¿qué? ¿Pero por qué? Porque ustedes empezaron al revés. El deporte normalmente, claro, ustedes empezaron ya teniendo un mercado donde cada academia maneja a su antojo cómo quiere tener su estructura técnica. Ustedes incluso están afiliados a franquicias internacionales y cuando ustedes hagan una federación ecuatoriana, la ley del deporte te dice que es el rector del deporte en el Ecuador. Okay. Tú vas a tener que crear estatutos en los cuales vas a tener que normar a estos clubes. Y en mi experiencia yo le dije, ahí van a tener el problema. Claro, toda escoba nueva barre bonito, ¿no? Y al principio era una felicidad cuando crearon la... De hecho, yo fui básicamente un asesor cuando crearon la federación, los organicé, estaban casi las cabezas, Soluso, los hermanos Iturralde, estaba Pulio, estaban todos, estaba Fabel. Y se organizaron, pues, ¿no? Y al principio empezó bien hasta que llega un momento en que tú dices, ok, estos son los eventos para conformar la selección. ¿Y por qué? Si yo tengo mis eventos acá, ¿y por qué mi evento no está? Entonces comenzaron esos problemas que a veces hay deportes que no se adaptan por el comercio y la estructura que tienen a que alguien los regule, en este caso. Y cuando se creó la asociación, que está afiliada a Fede Guayas y que básicamente el presidente, que Fabel se encargaría de organizar el jiu-jitsu en la provincia, ¿no? Que esa es la razón de ser. La idea no era tanto eso, porque sabíamos lo que ya había pasado en la ecuatoriana. La idea era que por un amor yo al jiu-jitsu brasileño, yo como presidente de la federación, quería darle un espacio al jiu-jitsu del Guayas, donde los clubes en este caso, o las academias, puedan agremiarse y entrenar juntos en la casa del jiu-jitsu del Guayas. Ese era como un club de amigos, ¿no? Que puedan converger ahí. Claro, pero como todo deporte siempre hay una rivalidad sana entre equipos y es como que mañana me digas que en el Estadio Modelo entrenen en Barcelona, Emelec, Liga, se reúnan. No va a pasar. ¿Por qué? Porque siempre fue un deporte privado que ya creó sus clubes, creó sus cosas, competía privado, fondos propios. Entonces, de un momento al otro decir, bueno, me voy a tener que regir a esto, seguir estas reglas, si a final de cuentas... Además que a nivel internacional existe la Federación Internacional de Jiu-Jitsu Brasileño, que también, ¿cómo lo puedes Mira, la Federación Internacional de Jiu-Jitsu Brasileño no está afiliada al Comité Olímpico Internacional. Correcto. ¿Ya? Entonces, ellos son una federación internacional, como todos los organismos son privados, por si acaso. Fede Guayas es un organismo privado. Todos son privados, ¿no? Hay algunos que reciben asignaciones estatales, pero no dejan de ser privados y son sin fines de lucro. O sea, son como una ONG. Los organismos deportivos en Ecuador tienen esa vida jurídica. Internacionalmente, esto es una federación que se creó, pero que ellos no están afiliados a nadie.
¿no? Ellos simplemente tienen sus reglamentos y ya tienen a su gremio donde lo regulan. Claro, pero ojo, es una federación de nombre, porque él regula el deporte para el que quiere competir bajo sus reglas. Y en sus torneos. Y en sus torneos, porque Correcto. yo mañana digo, ok, yo quiero, por darte un ejemplo, la internacional dice que mínimo tienes que tener 16 años para hacer cinta azul, pero yo mañana digo, quiero darle a un niño de 14 años la cinta azul, nadie me lo va a prohibir. No va a poder competir en esos torneos, pero habrá tal vez torneos que acepten otras reglas. Entonces, me explico, o sea, es un organismo privado que se creó básicamente para una organización de eventos, pero para organizar esos eventos, estos campeonatos, tenías que poner ciertas reglas. Es como el pádel hoy en día. Claro, el pádel es un boom aquí en Guayaquil. Es un boom. Pero el pádel tiene 3 federaciones internacionales. Una que maneja su calendario de eventos y los árabes que manejan su calendario de eventos. Entonces, ¿qué pasó hoy en día? Hablaba de eso con Carlos Galvez en un podcast que estuve con él y él me decía, Roberto, lo que pasa es que la Federación Internacional, que se creó principalmente, empezó a hacer eventos y vio que había mucha gente que iba a ver pádel, había un comercio gigante para ver gente que jugaba pádel, pero vinieron los árabes y dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a pagarle mejor a los jugadores para que vengan a jugar a mi liga. Lo que pasa Es lo que justamente pasó en el acá jiu-jitsu. también. Eso Está la no- IBJJF y está la JP. Exacto. Y eso no pasa en los deportes convencionales, llamémoslos así. Existe solo una federación internacional que está afiliada al Comité Olímpico Internacional y esa es la que se respeta. En estos deportes, por eso te digo, se maneja mucho es el tema ya de lo lucrativo, digámoslo así, del recurso que maneje cada liga y cada una es celosa con sus reglamentos y sus temas. Creo que ADCC también es otra liga distinta, pues, ¿no? Sí. Que no es la está misma que agarrada. JP, sino que ICC Exacto. es para el Es sin como kimono y Grand JP con Slams, kimono. exactamente. Exacto. Y a partir de esta conversación, que ya va quedando un poquito más clara, porque hay mucha gente que a mí me pregunta, porque bueno, en este caso yo he tratado yo soy periodista, estoy en medios, también peleo desde mi trinchera para mi deporte, aparte de que bueno, yo tengo que hacer los deportes que en serio son comerciales aquí en el Ecuador, ¿no? En el fútbol, entre otras cosas. Pero mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿y el jiu-jitsu qué? O mucha gente dentro de la misma reacción me dice, ¿el jiu-jitsu está en las Olimpiadas? Y la gente le dice las Olimpiadas, son los Juegos Olímpicos, ¿no? Claro. El jiu-jitsu está en La Olimpiada es los 4 años Correcto. de camino a los Juegos Olímpicos. Yo le digo, no es un deporte olímpico. Entonces, ¿cómo se rige? ¿Qué es lo que hace? ¿De qué viven los atletas? ¿Hay un plan de alto rendimiento? Entonces ahí uno tiene que... Y son dudas que yo mismo me planteo, ¿no? Porque muchísima gente, así como dice Fabel, hay muchas ligas, muchos torneos. Entonces hay muchos rangos de cinturón. Hay niños chiquitos de 5 o 6 años que los padres los están llevando a competir internacionalmente. Entonces a mí a veces se me acercan a pedirme notas, a pedirme como el interés, que les cree el interés por... Sin embargo, tú sabes que todo actualmente se mide con la popularidad y qué tanto puedas tú sacar vistas o monetización en, Claro. en ciertos casos, ¿no? Entonces, como te digo, que exista este fenómeno en el jiu-jitsu puede ser positivo por el tema de que hay mucho mercado, de que se pueden, al menos en Estados Unidos lo vemos, ¿no? Hay grandes atletas que son millonarios, que viven de esto, pero también se ve el lado B, que es esa gente que está aquí matándose, entrenando, queriendo vivir del jiu-jitsu y que no ven un rédito económico como tal. Claro, pero ahí volvemos a lo que decía Roberto. Todos esos atletas que están ganando mucho dinero es porque venden, porque hacen un show pre-pelea, lo Gordon Ryan, que te peleas con tu O sea, contrincante, aparte de su armas un nivel, show, pues, ¿no? ¿verdad? Aparte del nivel que tienen, es que, bueno, mira, ¿qué ha pasado con el jiu-jitsu brasileño que yo he podido ver ahora? Ya no les interesa ser ni campeones panamericanos de la IJB, IBJJF. ni siquiera ir al mundial, ni nada. Les interesa ir a esos eventos que están pagando $20,000 al que gana una pelea, Claro. es un super match. Entonces, como te das cuenta, ¿no? Yo me acuerdo de cuando yo empecé a ver el campeonato de Eddie Bravo, el IBI, ¿no? Y comenzó esa modalidad de ese reglamento que él tenía, que básicamente tenías que finalizar o te ibas a ese overtime que era... Espalda y palanca de brazo. Eso era horrible, era físicamente eso era una exigencia gigantesca. Yo dije, oye, mira, yo creo que las cosas van a comenzar a migrar para allá, porque la gente está ganando dinero. Yo me acuerdo que la bolsa más grande que dio, creo que Eddie Bravo, fue $50,000, me acuerdo una vez, uno de esos IBIs. Y después obviamente lo cambió porque dijo, ¿sabes qué? Ya hay muchos eventos que están haciendo lo mismo, Five Grappling, hay algunas empresas que están haciendo eventos así. Y él dijo, bueno, vámonos al jiu-jitsu ese con mano abierta, que golpeas con mano abierta. Combat jiu-jitsu. Combat jiu-jitsu. Entonces, yo creo que hoy en día
cuando tú me hablas sobre el tema de auspicios a los chicos, si es que ser federativo va a haber un beneficio para que el deportista, el papá, pueda tener que la federación. No. Y te voy a decir por qué. Nosotros en la Federación Deportiva Uruguaya, por ejemplo, manejamos alrededor de 50 disciplinas deportivas. Los padres a veces hasta el día de hoy entienden que quien tiene que aportar en toda esa etapa de desarrollo de un niño que está aprendiendo deporte son los padres. Correcto. Eso pasa en todos los países del mundo y ni hablemos de Estados Unidos. Quienes financian el deporte de los niños son los padres. Son los padres. No puede ser un ente federativo, porque el ente federativo, que no tiene muchos recursos, o al final para tanta gente, tiene que ser muy selectivo, tiene que priorizar. Entonces, incluso a mí me toca a veces estirar la sábana. ¿En qué sentido? Si la delegación de atletismo es de 50 chicos por todas las modalidades, o vamos a hablar de un deporte de combate para no mezclar las cosas, que estamos en un podcast de combate. Si tengo a la selección de lucha, ya que son, te pongo un ejemplo, 10 chicos en varones, 10 en mujeres y 10 en la greco, ya, yo tengo que preguntar, no, ¿quién va por medalla? No tengo para llevar a toda la delegación. Entonces, bajo un análisis, ¿quién va a ir por la medalla de oro? Ok, muy interesante. Tiene más probabilidades. Es que no tienes para todo. Entonces, cuando tú haces la pregunta, ¿será que a través de, si es que mañana hay una asociación o una federación, vamos a encontrar un alivio, los padres, para que los puedan apoyar? La respuesta es no. No va a haber para la cantidad de deportistas que hay y sobre todo, hay veces que a mí me ha tocado, en X deporte, eso sí lo voy a decir, mi hijo es súper bueno, ha ganado el torneo 8, 9 años, es un crack. Tiene 8, 9 años. O sea, vamos viendo cómo va el tema, porque no, y obviamente no se puede. Y también nos pasa mucho, y eso es un tema que hemos capacitado mucho a los padres de familia como FedeWise en lo que podemos, hay padres que quieren hacer campeón a sus hijos desde muy chiquitos y compiten demasiado para la edad, cosa que te llega a los 15, 16 años y ese man no quiere saber nada. Y nos pasa muchísimo en muchísimos deportes. No tienes idea el porcentaje de deserción que hay, porque también le quieres meter mucho esa inyección de competir y el niño ya pierde incluso la objetividad de crecer técnicamente, sino de más bien ganar combates, ¿no? Y esas cosas también pasan, pues, ¿no? Claro, con una estrategia ya definida, no arriesgo demasiado, no aprendo más de lo que ya sé. Exacto. Y solamente voy a hacer la segura. Y bueno, me gustó mucho lo que dijiste y es bastante interesante porque al menos en el Jiu-Jitsu hay cientos, por no decir miles de competidores aquí en el Ecuador. Y Fabel, tú lo has podido ver y has visto también el crecimiento desde la época en la que tú empezaste, en la que dices que eran 4 o 5 personas que viajaron a pasear, a conocer, a tener ese roce con el Jiu-Jitsu mundial. Ahora que tú ves que en cualquier torneo internacional hay 10 atletas, 20 atletas representando a cada una de sus academias. Entonces también tú has podido ver eso. ¿Cuáles son tus conclusiones desde que has sido director de academia y que también has participado en cuanto a la creación de eventos acá en el Ecuador? Siempre Soluso se reía y decía que el ecuatoriano en sus primeros eventos que empezamos a salir iba como deportista y terminaba como matutero. La gente iba a competir, pero después terminaba yendo a comprar kimonos, a comprar cosas para traer a vender. Hoy por hoy, yo diría que muchos de los atletas ecuatorianos que ganan torneos locales de cinta blanca a cinta café están totalmente preparados para salir y ganar cualquier Open internacional. Miami Open tenemos múltiples campeones, tenemos campeones en Nueva York, tenemos de todos los Opens hay sin número de medallistas de oro, no solo de plata y bronce. Entonces hoy por hoy yo creo que el jiu-jitsu ecuatoriano está considerado. El jiu-jitsu ecuatoriano es bueno. Incluso es bastante común ver que un jiu-jitsu ecuatoriano va a Miami y queda campeón y se trae una canasta de medallas de oro. Entonces ahí se evidencia el nivel. Y no solamente lo sabemos nosotros, sino que a nivel de Latinoamérica mucha gente identifica a Ecuador como una potencia. Yo te digo, yo soy de la metodología deportiva. Nosotros no nos aferramos ni a amores ni a desamores, ni a nada de eso, sino a estadística. Correcto. Y la estadística dice que el jiu-jitsu ecuatoriano en la región es bueno. O sea, nosotros tenemos referentes muy buenos en jiu-jitsu versus Colombia, Venezuela, Argentina. Empezando porque tenemos campeones mundiales y panamericanos. Yo creo que también tiene mucho que ver es la escuela de jiu-jitsu que hay en Ecuador. Para mí es una muy buena escuela de jiu-jitsu y por eso es que tú ves muchos competidores muy técnicos. Ni siquiera te estoy hablando de las estrellas que tenemos como
bueno, hablar de Robertito, pero Robertito creo que su carrera la hizo allá, pues, ¿no? Sí, casi todo. Pero podemos hablar de Sinistro, de Johnny Sinistro, Tama, que son peleadores excepcionales, Johnny es muy técnico, ¿no? Ni hablar Sinistro, es muy técnico. Y así hay muchísimos que podría nombrar y que para mí, yo siempre digo, oye, hay buena materia de peleadores de jiu-jitsu en Ecuador, porque yo no veo eso de colombianos, o no sé, puedo estar equivocándome, o de panameños, o de Centroamérica. Siempre veo muy fuerte el tema. Hay ¿no? algo, pero o sea, la mayor masa, la concentración de medallas, yo creo que está más para el lado de Ecuador. Yo creo que sí. Hoy por hoy, por ejemplo, Perú tiene mucho campeón mundial, pero de otras asociaciones que no es, digamos, la máxima entidad que es el IBJJF. Perú siempre ha estado como en esa línea, ¿no? Siempre. Como siempre en contra del sistema. Sí, ellos hicieron bastante lucha libre y tienen bastante... Hay peruanos que son muy buenos. Yo los he conocido en competencias internacionales y los veo pegando podios ahí en cinturón marrón, en cinturón negro. Y bueno, también hubo un movimiento de artes marciales mixtas que creció muchísimo allá en Perú también. Por ejemplo, ellos en eso están más avanzados en la región ellos nos llevan años luz, por ejemplo. En MMA sí. En MMA, claro. Correcto, pero ahí también tenemos al Pitbull Ibérico y hay un montón de gente que ahora actualmente son entrenadores de peleadores que están en UFC. Yo diría que el Pitbull es lo que fue Soluso para el Jiu-Jitsu, el Pitbull fue para las MMA en Perú. En tal caso, para regresar, como decía, ¿no? Yo ya empecé haciendo un repaso histórico de lo que ha sido el Jiu-Jitsu acá, incluso podemos hablar un poco también de ese cambio de estilo de Roberto de conocer el Jiu-Jitsu como Jiu-Jitsu a migrar un poco hacia el 10 Planet Jiu-Jitsu, que es otro sistema totalmente diferente, pero para regresar a la conversación porque yo lo escucho mucho, seguramente Fal también lo escucha mucho, como organizador de eventos, la queja constante del atleta de Jiu-Jitsu brasileño aquí en el Ecuador. Creo yo que, como dices también, Roberto, viene mucho del lado de los padres que piensan que sus hijos a los 5 o 6 años deberían ser superestrellas, cuando esa responsabilidad debería caer en ellos más que en una entidad o más que en los profesores como tal. Y bueno, ya el atleta adulto cinturón negro que está dedicando todo su tiempo, su esfuerzo, su pasión y dedicación a entrenar como campeón mundial para intentar serlo, pero no existen los réditos económicos. Y ahí va la pregunta para ti también, porque te venía escuchando antes creo que en tu propio podcast o en otro podcast, que, bueno, tú lo viviste también, ¿no? Fuiste atleta olímpico en tiempos en donde no existía el plan de alto rendimiento y donde todo tenía que ser costeado o bajo auspicios o bajo muy poco presupuesto, o ¿no? muy poco presupuesto. Entonces, ¿cómo es ser un atleta y tener que buscársela así? En tu caso, bueno, pudiste conseguir clasificar a un Juego Olímpico y tener tu reconocimiento como tal. Pero para llegar a Juegos Olímpicos tienes que ser muy bueno, aunque tal vez allá no hayas podido entrar a conseguir medalla. ¿Qué podemos decirle a los atletas de Jiu-Jitsu que están tratando, que tienen ese reclamo, que tienen ese conflicto constante de decir, ok, yo estoy dando mi vida por esto, pero no tengo ni el rédito económico más que de una medalla? Y a muchos incluso no pueden ni siquiera salir a competir internacionalmente, que tal vez te podría beneficiar un poco a conseguir auspicios de manera local, que hay muchas empresas interesadas en invertir en este deporte. Acá Mira, no es ajeno, ¿no? Yo hablo a veces con padres de tenistas. Imagínate. El tenis es un deporte muy caro. Imagínate. Yo creo que el mejor mensaje que uno puede dar es la perseverancia. Seguir, dale. O sea, tu nivel te va a llevar sí o sí algún día a estar en las grandes ligas. Aquí hay muchos... Yo creo que aquí hay muchos testimonios en el Jiu-Jitsu mismo de perseverancia. Yo me acuerdo, Johnny desde muy chiquito era un niño muy aferrado a ser... Y tú hablabas con él y en su cabeza era yo voy a ser campeón mundial de Jiu-Jitsu. Y cuando tú hablabas con Johnny, ese era su enfoque. Y Johnny trabajó tanto algún día hasta llegar allá y, bueno, fue campeón del mundo. Claro, y nadie le pagó las cosas. Nadie le pagó las cosas. O sea, y fue duro y se la tuvo que buscar y tuvo que emigrar, ¿no? Y son las historias de los deportistas. Si tú me preguntas a mí cómo fue igual. Yo tuve que un día, mis papás migraron a Estados Unidos cuando yo tenía 17 años y me dijeron, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, yo no puedo irme, yo tengo mi sueño olímpico. Y me tocó quedarme viviendo a los 17 años en un coliseo. Pero esas cosas te van moldeando y es tu enfoque, ¿no? Y creo que esas son las historias bonitas de los deportistas. Todo deportista que llega a ese nivel tuvo que pasar por fuego. Ningún deportista la tuvo fácil para llegar a esos niveles. Ninguno. Tienes que pasar mañana, sí, por zapatos rotos, por
kimonos con hueco, Claro. con dedos rotos, con muchas situaciones que es lo que te hacen un peleador, ¿no? En la vida. Entonces, el mejor mensaje que yo le puedo dar en ese sentido es, sí, claro, tratar de buscar siempre a un padrino, ¿no? Auspiciante que cree en ti. Lo que dice Fabio es verdad, tienes que saber también venderte. Hoy, a través de las redes sociales, los deportistas se pueden vender solos, crear contenido que haga que una empresa te quiera seguir en tu camino hacia ser bueno. Ya no necesitas un estudio completo para hacer un reality. Tú mismo eres, con un celular, es reality. Pero en definitiva, yo diría que la vida deportiva de un peleador de combate no es fácil. No, es dura. Llegar al tope, llegar a ser el mejor de tu categoría, el mejor, el top, la referencia, va a ser un camino duro, pero va a ser un camino gratificante. O sea, al final vas a decir, pero llegar es duro. Pero, ¿y sabes qué? Y con esto quiero dejarlo muy claro. La gente siempre solo ve el destino final. ¿A dónde llegué? Pero es que tú no sabes la enseñanza que tienes durante todo ese tiempo. Mira, ¿tú sabes por qué las cintas cambian de color? Porque ¿Algún día te han dicho eso? No, yo ni tampoco sé. ¿Sabes por qué? ¿Por qué van cambiando de color? ¿Por qué en las artes marciales la cinta empieza blanca y termina negra? Claro, que pasas por sangre, sudor y lágrimas. Porque de tanto que la usas, se va ensuciando. Correcto. Hasta que ya llegas a tanto tiempo a utilizar esa cinta blanca que se convirtió en negra. Y eso te habla de la perseverancia, de la maestría. ¿Tú sabes por qué el judogi o el gi de jiu-jitsu no es tuyo? ¿Por qué no es tuyo? Porque sin tu gi, él no mejora. Ok. Entonces, el arte marcial conlleva mucho más allá de eso. Entonces, esa trayectoria de ser un deportista que se la tuvo que rajar para conseguir todo eso, yo siempre he dicho, todos los artistas marciales nunca nos vamos a morir de hambre, hermano. ¿Sabes por qué? Porque estamos adaptados a caer y levantarnos y seguir y buscar. Me finalizaron, me estrangularon y me levanté y seguí. Entonces, es importantísimo que cuando tú estás en este mundo de las artes marciales, no es el lugar donde llegaste. Por ejemplo, ¿cuál fue tu currículum? No, yo nunca fui campeón del mundo a la final. Pero esa trayectoria me moldeó a mí a tomar decisiones en el campo profesional que no las hubiese tomado si es que hubiese sido un niño cristal, pues, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el gran mensaje para todos los peleadores es disfruten el trayecto, ¿no? Vayan aprendiendo el trayecto hasta donde lleguen, porque eso ya es para mí un ganar. No fuiste el campeón del mundo a la final, pero estoy seguro que Fabel te puede hablar de mil y un cosas que hizo el jiu-jitsu para moldear su carácter como un profesional en lo que hace, pues, ¿no? Correcto. No, y aparte que es un deporte, a mí me parece que es un deporte fantástico, porque Bello. yo, por ejemplo, tengo amigos, o sea, hoy por hoy ando con alumnos de 18 años hasta alumnos de casi 60 años, o sea, ando con un grupo que si no hubiese sido por este deporte, no lo tendría. Además, bueno, que tú has tenido la oportunidad de, como decía Roberto, hay grandes historias, hay grandes referentes. Acá está Johnny, conociste a Chito en sus inicios y, Chito, ni hablar y de Chito, esas historias nos marcan, ¿no? O sea, a la final es por qué Chito es tan popular acá o se siente tan cercano a la comunidad del jiu-jitsu, porque mucha gente lo vio empezar y se vio cómo se las rajaba. En todo caso, tú que has tenido la oportunidad de ser parte de ese camino, incluso a muchos apoyar de una u otra forma, también, ¿qué puedes decir a la gente que está tratando y que tiene ese conflicto interno de decir, ok, ¿qué más hago como deportista para obtener el reconocimiento o si la carrera me lleva hacia algún lado, ¿no? Mira, como decía Roberto... Que suene rudo a la final. O sea, mira, como decía Roberto, tienes que disfrutar el camino. Si no disfrutas el camino, no puedes esperar que simplemente al día siguiente te levantes y seas campeón mundial. Eso no va a pasar. Tienes que disfrutar el camino, las derrotas, las victorias, el trato con tus compañeros, con tus amigos, con la gente de tu academia. Y más que nada es competir. Para mí, algo que mencionó Soluso es que el que no compite no mejora. Es como que mañana estés en la escuela y todos los días entrenes fútbol en el colegio. ¿Qué es lo que entrenas todos los días pero nunca juegas un partido? No vas a saber lo que es verdad. Entonces, lo que a mí me ayudó en su momento fue que yo torneo que competía. Me iba al Carmen, me iba a Santo Domingo, me iba a Quito, me iba a Cuenca. Hoy hay torneos en todas las provincias del país, en todas, casi en todas. Solo en Galápagos creo que no ha habido torneo. Pero de ahí en todas. Entonces hoy tienen la oportunidad que muchos no tuvimos. Sinistro, que para mí fue el primer gran referente del jiu-jitsu ecuatoriano, y hoy por hoy yo creo que la nueva generación no lo conoce mucho, pero él se iba conmigo, nos íbamos en bus y nos recorríamos el país completo para ir a competir. Y eso te ayuda. O
sea, si tú no te mides, tú no te pruebas con otras personas, nunca vas a saber si realmente estás a nivel o estás listo para una competencia internacional. Correcto. Interesantísimo cuál es la perspectiva de gente que ha estado en la dirigencia deportiva. Bueno, Fabel es el presidente de la Asociación del Jiu-Jitsu del Guayas, Roberto es el presidente de FE Guayas y ve muchos de estos casos de atletas que están tratando de llegar a conseguir algo en su carrera deportiva. Sin embargo, es muy complicado y hay que fajársela, ¿no? Entonces, justamente por eso igual tenemos acá el auspicio de Only Natural, los mejores suplementos para los atletas. Recuerden que pueden encontrarlos en todas las tiendas dentro de los centros comerciales. La mayoría de centros comerciales en el país está Only Natural. Regresando al tema del Jiu-Jitsu. Igual para Fabel, que ha estado envuelto mucho más en el Jiu-Jitsu. Tal vez Roberto también ha estado con su hermano Fernando, que han organizado cierto tipo de eventos. Son los creadores del IBI. Hicieron también Combat Jiu-Jitsu dentro del IBI, que fue muy interesante en una cierta época, hace un par de años. ¿Qué es lo que le hace falta al Jiu-Jitsu para terminar de explotar como un deporte realmente atractivo para que venga la inversión privada, para que hayan apuestas de marcas referentes? Porque ahora es muy común que uno dice, ok, hay varios atletas que están destacando, que están compitiendo, y bueno, hay marcas amigas, hay gente alrededor del Jiu-Jitsu que te dice, ¿sabes qué? Ya está, representa mi marca, ponla en tu kimono y te ayudo en lo que yo pueda. Sin embargo, todavía no hay ese despegue de decir, ok, hay una marca grande, hay una multinacional que está poniendo un dinero para que los atletas representen. ¿Qué le hace falta? ¿Cuál es el salto que necesita el Jiu-Jitsu? Mira, cuando nosotros hicimos el IBI apuntábamos a eso. Hacer un show. Claro, más o menos siguiendo el ejemplo gringo, ¿no? Exacto, o sea, hacer un show. La gente quiere ver, a veces no quiere ver las cosas, digamos, puede sonar feo, pero las cosas muy lineales, muy positivas, ¿no? El combate normal de Jiu-Jitsu, ¿no? Quiere ver es sangre, quiere ver show, quiere ver que el underdog le gane al invencible. Una buena historia también. Exacto, entonces una de las primeras, cuando hicimos ese combate, el primer IBI creo que hicimos, no es IBI de la E, sino la I, porque se llamó Ibáñez Bros Invitational. Correcto. ¿Ya? Cuando hicimos este torneo, y fue la primera participación de Combat Jiu-Jitsu, fue con James A. y Ariel Pereira. Entonces yo me acuerdo que decía, estos manes son muy similares, ¿no? Tienen sus seguidores, son medios pepudos, ¿no? Y ¿quién es el más bacán aquí? Claro, ¿quién de los dos va a ser el más bacán? Los colorados pepú. Los colorados pepú. Entonces, y se volvió algo súper llamativo. ¿Y sabes lo que pasó? Que en todo el combate Ariel estaba dominando. En todo el combate Ariel estaba dominando. Y la gente decía, ya ganó Ariel, ¿no? Y de repente en el overtime cambió la cosa. Fue el que tuvo mejor jueguito o entendió mejor el jueguito. Entonces, yo creo que para que las marcas vengan, la marca lo primero que va a preguntar es, oye, ¿cuánta gente va a eso? ¿Cuántas reproducciones tiene? ¿Quién lo va a ver? ¿Por qué vamos a auspiciar algo así? Entonces, yo creo que, miren, hay algo que a mí me gusta mucho, lo que hizo Carlos Ibáñez con Fabel. Cambiaron el formato del torneo. Dijeron, esto tiene que tener una experiencia luchador y la familia que viene a ver al luchador. Entonces, ¿qué pasó? Claro, hacer un evento cuesta, ¿no? Buscaron ciertos partners, ciertos auspiciantes que hicieron un torneo más organizado, que hicieron un torneo más vistoso, que por ahí tiene una pantalla LED, que tiene un formato que los chicos dicen, quiero ir a ese torneo porque es increíble, quiero ser el ganador de estos sistemas de Grand Prix y después poder, si es que gano los 3 o los 2 que tienen, puedo estar en la gran final, participando en los mejores 5, no sé cómo ustedes lo tienen. Y así fue también cuando hicimos, para nosotros, a ver, Fernando, si estamos haciendo el IBI, hay que hacer algo que la gente la vuelva loca por ser el invitado al IBI, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos los IBO, Ibáñez Bros Open. Correcto. Entonces los hicimos ahí, me acuerdo que eran ahí en el Coliseo de Judo, y la gente era como que el tema del tabú de las llaves de piernas, que hoy ya no es ningún tabú, ya todo el mundo hace llaves de piernas. Entonces cuando empezamos nosotros nos dijeron criminales, asesinos, son los peores del universo, cuando yo temprano en Jiu-Jitsu. Yo le decía a Fernando, esto va para allá. Pero mira, ñaño, nos ven como que somos el enemigo. No, tranquilo, todos los cambios generan reacciones. Le digo yo, vas a ver que para allá va. Y la Federación Internacional de Jiu-Jitsu permitió después todos heel hooks, todas estas cosas. En las cintas avanzadas. Exacto. Correcto. Entonces, obviamente, esto llevó... Y los Open al principio fueron muy bien, fueron muy buenos. Pero ¿qué pasó? Para mí, ¿y por qué dejamos hacer el IBI? El año pasado fue el primer año que ya no hicimos el IBI. Es porque la gente como que dijo, ya es lo mismo.
¿Ya? Entonces comenzó a bajar el tema de la gente ir a ver los IBI, pues no. Y al final del día, eso es lo que te digo, hay que innovar, hay que buscar cosas que te mantengan a la gente yendo a ver o queriendo ir a competir. En este caso hablábamos a Roberto hacía referencia al de Jiu-Jitsu League y eso tal vez es lo Eso, que... el Jiu-Jitsu League. Ajá. Mira, es que sabes que todo está conectado. A veces los atletas dicen, no quiero ese torneo, sabes qué, más me gusta el otro, pero entre tu torneo lo tengas más lleno de competidores, va a representarle también al competidor. ¿Por qué? Porque las marcas van a ver, oye, ese evento que hay 2.000 personas en un día aglomeradas en Parque Semanes, yo quiero estar ahí porque tal vez no me interese el deporte como tal, pero sí quiero estar en los ojos de 2.000 personas Claro, que a la están marca le parqueadas interesa. viendo. Entonces, hay muchas veces que el deportista es un poco ingrato y dice, no, ese torneo no quiero, pues solo me van a dar una medalla. Pero el que tú estés compitiendo, que tú lleves a tu familia, va a generar que haya impacto visual y Tal que cual. cualquier marca vaya a decir, yo quiero estar ahí sin necesidad de que le interese tal vez el deporte como tal. Indirectamente estás trabajando, indirectamente ese atleta se va a beneficiar. Claro, sea No. un torneo, una asociación, le va a ir bien al atleta, porque él va a estar en la vitrina. El atleta los torneos son la vitrina para el atleta. Correcto. Y en un deporte que tiene pocas ligas dentro de un solo país, ¿no? Y si quieres tal vez ir a competir internacionalmente, ya te genera o te representa una inversión mayor, Claro. una logística mayor, y para eso primero tienes que, si quieres pedir auspicios tal vez para irte a competir afuera, para eso primero tienes que tener un sinnúmero Claro, de un medallas. palmarés y Ah, decirle, mira, ve, en este torneo que lo han visto 5.000 reproducciones, lo ven de todas las provincias del país, yo quedé campeón aquí y ahorita me voy a representar al país. Algo va a ser, pero si de la nada me Y dicen, te me cuento quiero algo, ir. es verdad lo que dice Fabel. Yo recuerdo que, de hecho, el IBI se convirtió, no sé si hasta el día de hoy, Fabel, no sé, pero el IBI se convirtió en el evento que más pagaba por Jiu-Jitsu. Sí, sí. O sea, la gente se iba con un cheque de $1.200, $3.000. sin duda, creo ¿no? que fue el primero que hizo eso acá. Y de hecho lo tratamos de mantener, porque el más alto que dimos fue $5.000 en premios, ¿no? Sino que el reglamento exigía que tenía que finalizar. Y se nos cayó un combate que para mí ya tenía un tema que lo íbamos cocinando, increíble, que era el de Alberto y el Colo. con el Colo. De hecho, tanto así que Julio, que era nuestro socio en el IBI, Julio Molina, lo sentó a ellos antes y se hizo un live. Claro, ese No. live vendió como loco. Y ese live todo el vendió mundo. un millón. Y la gente quería ese combate. Lamentablemente no sé qué le pasó al Colo. No, al final del día asistió al combate y no se pudo dar. Pero para mí eso va a ser un combate buenísimo. Lamentablemente como organizadores se nos cayó la pelea, ¿no? Pero esas son las cosas que la gente quiere ver y por eso te digo, entre más gente hay, más competidores hay, cualquiera va a interesarle estar ahí, invertir. Correcto. Y si hay más gente que está invirtiendo en esos torneos, eso indirectamente al deportista le va a servir porque mañana esas marcas van a querer representar al mejor deportista. Vamos a ir cerrando un poquito ya, que ya se me ha hecho cortísima la conversación, pero me indican que ya estamos pasados los 45 minutos, ¿no? En tal caso ha sido muy interesante conocer todo esto, ¿no? Creo que hay dudas que se están despejando en este momento, en este podcast, porque siempre ha existido ese conflicto. ¿Qué tipo de deporte es el Jiu-Jitsu? ¿No? No es un deporte ni federado ni olímpico, pero que es gigantesco aquí en el Ecuador. Yo me atrevo a decir que es gigantesco, porque yo no veo competencias de voleibol así de llenas, o incluso no sé si las competencias de judo, tal vez sí por la tradición, pero al menos acá en Ecuador hay ligas que tienen torneos en todas las provincias del país. Entonces ahí se nota ya la masificación que se ha dado alrededor de estos 15 años, en donde ha crecido de esta forma el Jiu-Jitsu. Un comentario que a mí me gustaría hacer a título personal, hay que saber vender. Estoy totalmente de acuerdo con Fabel y con Roberto. Incluso me sorprende un poco de Roberto porque estás más que nada en la administración pública, ¿no? En saber administrar recursos para los deportistas, pero sabes que los deportistas tienen que vender también. Porque a mí me pasa particularmente de que a veces la gente me pide, ok, sácame una nota de que quedé campeón en algo, pero luego no veo que publican Nada. esa nota en ningún lado. Entonces, simplemente fue una nota que quedó ahí al aire, que en algún momento de su vida la van a recordar escribiendo su nombre en el buscador, pero no sacan mayor provecho Un de impacto. cosas como esa. Exactamente. En tal caso, Fabel y Roberto, muchísimas gracias por haber estado acá. En las próximas tendremos que comernos un azaí. Les voy a invitar a un azaí, Oakberry Azaí. Gracias a las personas de Oakberry por confiar en este podcast, Open Mat Podcast. Un comentario final de Fabel para
¿qué es lo que se proyecta en el Jiu-Jitsu aquí a los próximos años? Tal vez desde tu punto de vista personal o como organizador de eventos de Jiu-Jitsu League. Y bueno, ¿cuáles son también los retos que han tenido que vivir en estos ya 3 años, tal vez, que tienen organizando el torneo y hacia dónde esperan que termine creciendo, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es lo que te dije, que el atleta le apueste más a los eventos locales para que de esa forma los eventos locales crezcan y sea una plataforma para ellos. De ahí, como otro consejo, hoy hay academias en todos lados y yo creo que siempre va a ser la oportunidad perfecta para que empiecen el deporte. Es un deporte fantástico. A mí me ha abierto muchas oportunidades y yo creo que a ti también inclusive. Entonces, pues, les recomiendo. Hoy hay academias en todos los sectores, por lo menos en Guayaquil, en todos los sectores de Guayaquil. Aprovechen, busquen una y empiecen a entrenar. Roberto, el Jiu-Jitsu no es un deporte olímpico y bueno, ya estamos a la vuelta del inicio de los Juegos Olímpicos. Esperemos que la selección ecuatoriana, la delegación ecuatoriana obtenga medallas en diferentes disciplinas. Pero sin duda el Jiu-Jitsu es uno de los deportes que más medallas, me atrevo a decir, que le da al país, porque cada mes, cada 2 meses hay medallistas del sinnúmero de torneos, ¿no? En todo caso, como Roberto Ibáñez, presidente de Fede Guayas, ¿qué me puedes decir de cómo ves la proyección de Jiu-Jitsu a los próximos años? ¿Qué podrías esperar tú también, que estás dentro del directorio también de la Asociación de Jiu-Jitsu del Guayas? Y el mensaje nuevamente a los atletas, ¿no? Bueno, el mensaje que puedo dar es, para aquellos que están interesados en aprender Jiu-Jitsu, es un deporte maravilloso, un deporte que puedes ir creciendo poco a poco. Yo creo que la proyección que tiene el Jiu-Jitsu brasilero de aquí, no creo que haya llegado a su madurez todavía. Falta muchísimo por crecer. A mí algo que me gusta, y por eso veo el crecimiento también en la parte psicológica del peleador de Jiu-Jitsu de aquí, es que antes se sentían contentos ganando el circuito ecuatoriano. Okay. Hoy, para muchos de ellos eso es un paso. Ellos quieren es ganar el Miami Open, quieren ganar el... Y cuando cogen una medalla de bronce, no están contentos. Quieren haber sido ganadores, ¿no? Y de hecho, cuando son medallistas en azul, en violeta... Sigue siendo, no, todavía eso no. Yo quiero ser medallista cuando sea negra. Entonces, eso te está hablando de que la mentalidad del luchador de Jiu-Jitsu ecuatoriano está creciendo, está buscando ser mejor. ¿Por qué? Por los referentes que hoy ya hay, han logrado eso. Entonces, eso es muy importante y eso te habla que la proyección del Jiu-Jitsu ecuatoriano en este país va para arriba y definitivamente es algo en el que todos los que son parte de, yo me incluyo, porque soy parte de ese sistema también deportivo, siempre vamos a estar para poder apoyar de alguna u otra manera a esos deportistas a que puedan llegar. Pues. Claro, además que ustedes son jiu-jitseros, tu hermano Fernando, claro. Y tú, cinturón, violeta. Yo soy violeta, Fernando es marrón Ah. en Templan de Jiu-Jitsu. En tal caso, bueno, se vienen también los Juegos Olímpicos, esperemos que hay de los atletas que son parte de la delegación, hay judocas que practican jiu-jitsu, la Tigra también creo que ha tenido su... Luisa Valverde. Luisa Valverde. Peleó en el IBI. Correcto, entonces está creciendo y están creciendo de la mano. Esperemos que pronto tenga muchas más medallas olímpicas el Ecuador y bueno, también que el Jiu-Jitsu siga creciendo como deporte acá. Eso fue todo en el 6º episodio ya, el segundo de la segunda temporada de Open Mat Podcast. Agradecer nuevamente a los auspiciantes que hacen posible que estemos acá en este espacio, Only Natural, los mejores suplementos deportivos, los atletas de Jiu-Jitsu. Los atletas olímpicos de todas las disciplinas tienen que suplementarse, comer bien, alimentarse bien y trabajar en la parte psicológica. Eso es importante. Creo yo que este aspecto psicológico en el atleta de Jiu-Jitsu crece más que nada por los referentes y por quienes han estado adelante, porque no existe tampoco esa infraestructura detrás, ¿no? De trabajar la mentalidad. Mi nombre es Henry Ronquillo, la voz del Jiu-Jitsu ecuatoriano una vez más. Fabel, Roberto, muchísimas gracias por estar. Hasta la próxima. Chao.